18 minutos son ahora, seguimos en Desayunos Informales, damos paso a la próxima entrevista y como saben el Poder Ejecutivo resolvió no apelar el fallo de la justicia que suspendió el decreto que introdujo cambios en la presentación de los cigarrillos. Esto luego de que la semana pasada la jueza de familia María Elena Emenenguer hiciera lugar a la demanda de amparo que presentó la Sociedad Uruguaya de Tabacología. La suspensión quedó efectiva entonces de forma inmediata y será hasta que se firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vida anulatoria hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicte una sentencia ejecutoria. Vamos a tratar de entender un poco entonces qué fue lo que ocurrió, qué es lo que falta y para eso estamos en compañía de Gabriel Valentín, que es catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Empecemos entonces a desentrañar qué son estos recursos. Por un lado tenemos, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, para contestar el decreto, para suspenderlo, presentó dos recursos. El decreto, una acción de amparo y un recurso de revocación ante la administración. Expliquemos qué son estos dos instrumentos. Exacto. El decreto del Poder Ejecutivo es un acto administrativo y como todo acto administrativo admite una forma de atacarlo que es lo que se llama recurso de revocación. Recurso de revocación es cuando uno le pide al propio órgano que dictó el acto, en este caso el Ministerio integrante del Poder Ejecutivo, que revoque ese acto. Es una vía que en realidad tiene sus falencias del punto de vista de la eficiencia, porque claro, primero que la Administración tiene 150 días para resolver. Y además, mientras el recurso está interpuesto, la resolución se cumple, es decir, en este caso se aplica el sistema dispuesto por el decreto. Es verdad que se le puede pedir también a la Administración que suspenda, pero es potestad de la Administración suspender o no. Y se supone que si la Administración toma una decisión de política pública, la que sea, se supone que cree que está bien tomada y que es la apropiada, por lo cual generalmente no suspende la Administración. Entonces, además de interponer los recursos, los promotores de esto promovieron otra vía que es una vía de tutela más rápida, que es el amparo. El amparo es una vía diseñada para la protección en general de derechos e intereses contra actos, no necesariamente del Estado, pero en este caso era contra un acto del Estado que pueda lesionar, que puede ser una lesión actual o un peligro de lesión, ¿no? Entonces, el amparo en general tiene una característica que es residual, es decir, yo no puedo ir al amparo si tengo otras vías igualmente eficientes. En este caso, los actores eligieron una vía especial de amparo, que es el amparo regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tiene dos características diferenciales con el amparo común. La primera es que la competencia es de los jueces de familia y no de un juez civil o de lo contencioso administrativo. Y la segunda es que, en principio, en el Código de la Niñez se presume que todas las demás vías son ineficaces. Entonces, el que promueve no tiene que estar demostrando que intentó otras cosas o que hay otras vías que son igualmente eficaces. Va por el amparo y se presume que esa es la vía idónea para tutelar. Eso quiere decir que si la acción de amparo se hubiese presentado, por una vía más convencional, quizás se le hubiese pedido que terminara el recurso de revocación de tramitarse, a diferencia de, por esta vía, por el Código de la Niñez y la Adolescencia, no era necesario. Claro, el análisis en el amparo común es más exigente. El amparo común, es como la vía residual. Cuando ya no tenés ninguna otra vía, podés ir por la vía del amparo. Y además, la característica diferencial de este amparo, esto puede ser común también en el amparo general, pero en este amparo que se planteó es que es para la tutela de intereses que son, se dice, difusos. En realidad, ¿qué quiere decir que el interés es difuso? Que los titulares están indeterminados, ¿no? Por ejemplo, es un interés difuso el de los consumidores de un producto. No sabemos cuántos son, quiénes son, cómo son sus nombres. O los usuarios de un servicio, ¿no? Entonces, en esos casos la ley, como es muy difícil que un consumidor solo, un afectado solo promueva un amparo, porque no tiene los medios económicos, técnicos, a veces ni siquiera la motivación, la ley habilita a que se pueda presentar un amparo en representación de todos. O sea, el interés difuso en este caso serían los potenciales afectados por la decisión. Exacto, que además en el encuadre que se dio en el amparo serían los potenciales niños, niñas y adolescentes afectados por la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es muy importante, es clave en este tipo de amparos controlar quién los representa. Porque claro, yo no le puedo habilitar la representatividad a cualquiera porque la decisión que se toma los va a alcanzar a todos. Quiero decir, si se hubiera perdido el amparo, en principio también podía alcanzarlos a todos. Es decir que
en el futuro, salvo un caso especial que es cuando el rechazo es por falta de pruebas, la regla es que, sea que haga lugar o no al amparo por interés difuso, la sentencia los va a alcanzar a todos. Entonces, cualquier niño, niña o adolescente iba a quedar alcanzado y no iba en el futuro poder impugnar este decreto por esta vía. Por eso es muy importante controlar la representatividad, cosa que no ocurrió claramente en el caso del amparo de suspensión de la vacunación contra niños, niñas y adolescentes, porque en ese caso la representatividad la invocaba un abogado, que está bien, es abogado y promueve, dicen, representación, pero no puede acreditar que él tenga una representatividad adecuada a nivel de la ley. No son comparables, entonces, este caso con el de la suspensión de vacunación. En ese punto, claramente que no. O sea, perdón, son comparables en cuanto a que los dos invocaban intereses difusos y representar a niños, niñas y adolescentes. Lo que no es comparable es, digamos, el grado de representatividad que terminaron teniendo a su entender, porque en realidad para el juez Recaray como para la jueza de este caso, en ambos casos eran representativos. Exacto. A mí me parece que en el otro caso, en el caso de la suspensión de la vacunación, claramente quien comparece dice soy abogado, dijo tener algún familiar que era niño, niña o adolescente, pero eso no lo habilita a representar a todos. Si hubiera sido una organización civil, por ejemplo. Bueno, si lo hubiera promovido una organización civil, por ejemplo, con una trayectoria a lo largo del tiempo, los indicadores, digamos, que se miden para esto son que sea una organización que tenga una cierta trayectoria en la defensa de esos intereses, que en su objeto esté la defensa de esos intereses, que esté integrado, por ejemplo, por expertos de ese tema, que integre organizaciones nacionales o internacionales referidas a la defensa de ese tema. O sea, no puede ser, por ejemplo, una ONG que la armé ahora para defender para ahora. No, tiene que acreditarse que hay realmente una trayectoria, un prestigio, un reconocimiento. Como en este caso sucede sí con la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Bueno, en este caso lo que valoró la jueza son algunos de estos indicadores. Dijo, bueno, esta sociedad es una sociedad que claramente en su estatuto tiene la defensa de las cuestiones vinculadas a la lucha contra el tabaco, contra la epidemia del tabaco. Dice además la jueza en su sentencia que está integrada por especialistas, dice además que integra otras organizaciones nacionales e internacionales referidas a este tema, incluso alguna en la que actúa el propio MSP, quiere decir que el propio Estado la reconoció como entidad representativa. Entonces, esas son las cosas que valora. Y dice, bueno, tiene una representatividad adecuada. Ahora, ese es un aspecto del problema. El otro aspecto que es importante es que acá estamos hablando del control de un acto del Poder Ejecutivo. Es decir, hay un tema ahí que es la cuestión de la separación de los poderes, que hay que cuidarlo muy bien, naturalmente. Y hay otra cuestión que es, esta es una resolución, un decreto del Poder Ejecutivo que quiere desarrollar una determinada política pública, que podrá ser correcta o no, pero es una política pública. Entonces, el control que tienen que hacer los jueces es solo jurídico. Es decir, si esa política pública no viola alguna normativa internacional o nacional. Y el encare que le dieron los actores dice, sí viola, porque viola el convenio marco, y eso puede afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que ahí hay otra curiosidad, ¿no? Claro. Porque en definitiva, parte de lo que alegó el gobierno contestando el recurso es, acá no estamos violando los derechos de niñas, niños y adolescentes porque en realidad refiere a una medida de un consumo que es para mayores de 18 años. Correcto, ese es un tema relevante porque hay que probar que hubo una afectación o que hay un peligro inminente de causar un daño, es decir, un daño que hoy existe o un peligro de dañar. En este caso, lo que dice la jueza, sí, dice, sí, es correcto que los niños tienen prohibido fumar, no pueden fumar, pero lo cierto es que hay estadísticas y cita estudios que generalmente los fumadores empiezan a fumar siendo adolescentes, a pesar de la prohibición, y además que pueden ser afectados como fumadores pasivos o de segunda mano. Ese es el encare que le da la sentencia. Y se fundan los informes técnicos, esa es la parte técnica que naturalmente yo no puedo valorar porque no conozco los informes y no los leí. Pero la sentencia se para en ese punto, se sustenta en esos informes técnicos. Y hay otra cuestión ahí delicada que es, bueno, yo suspendo los efectos de un acto administrativo, pero en Uruguay el único que puede anular un acto del Poder Ejecutivo, un acto administrativo del Poder Ejecutivo, y cualquier acto administrativo en general, es un tribunal que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un tribunal que está fuera del Poder Judicial, pero que es también un tribunal completamente independiente, imparcial. Sus ministros tienen el mismo estatuto que los ministros de la Corte. Es como si fuera un pequeño poder judicial, digamos, pero solo para juzgar la legitimidad de los actos administrativos y decidir si los anula o no. Entonces,
hay toda una cuestión con darle a un juez una potestad para suspender los efectos del acto. Porque si lo suspendemos, lo privamos de efectos y esa suspensión es indefinida en el tiempo, es casi lo mismo que anular. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se suspende por vía de amparo? Hay que decir, suspendo, pero sujeto a que después se vaya al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se le pida a él, que es el competente de la suspensión, y él decida si se anula o no. ¿Por qué no se va en vía de amparo al TCA? Porque el TCA, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en realidad no tiene competencia en vía de amparo. Y si bien puede suspenderlo, la vía de suspensión en el TCA demora mucho más. Es bastante menos eficiente que la vía del amparo. Entonces yo tengo que ir a un juez para pedirle el amparo y después tengo que ir al TCA a pedirle la suspensión o la nulidad. Y bueno, en este caso justamente se encaró de esa forma. Se recurrió, que es muy importante porque si no se hubiera interpuesto el recurso de revocación, además del amparo, el acto hubiera quedado firme y ya no hubieran podido acceder a la tutela del amparo porque no hubieran podido ir al TCA. Porque para ir al TCA primero hay que recurrir, hay que interponer ese recurso de revocación. Entonces el diseño de la estrategia de la parte actora fue, bueno, yo recurro y voy en amparo. Bueno, ahora quedó suspendido y esa suspensión quedó firme. Y entonces ahora, a partir de la decisión de no apelar la acción de amparo, lo único que queda en camino es el pedido de revocación, que exacto, como usted decía, hay 150 días de la administración para responderla y después, ¿cómo sigue eso? Después que la administración tiene 150 días para resolver, se los puede tomar o puede resolver antes, ¿no? Si a los 150 días no se pronuncia, se entiende que rechazó el recurso. Y ahí se le abre, en este caso a la Sociedad Uruguaya de Tabacología, un plazo de 60 días para pedirle al Tribunal de lo Contencioso que anule el acto. Pero eso es iniciar otro juicio contra el Estado ante el Tribunal de lo Contencioso que puede durar 2 años, 3 años, ¿no? Porque el proceso contencioso anulatorio, que está regulado en una vieja ley, tiene, por más que ahora se está en un proceso de reforma, tiene una duración bastante extensa. Entonces, el camino es ese, porque el decreto hoy sigue existiendo. Está suspendido en sus efectos, pero sigue existiendo. ¿Qué puede hacer el Estado, el Poder Ejecutivo? Decir, bueno, lo revoco, está bien, juzgo nuevamente, analizo, reviso mi actuación y lo revoco y se terminó el problema, o lo mantengo, o dejo vencer el plazo, que es lo mismo que mantenerlo, y ahí hay que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguramente es lo que va a pasar, en realidad. Pero a mí me pareció como valoración general interesante en esta sentencia que hay un juzgamiento por lo menos adecuado. Yo no puedo juzgar el caso concreto, pero sí un juzgamiento en general adecuado de los requisitos propios de estos tipos de amparo, que son muy comunes en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo no digo muy lejos. Por ejemplo, en Argentina, para mencionar un caso, el caso Riachuelo, un caso muy conocido de polución ambiental, fue un amparo promovido por organizaciones sociales. De esos tipos de amparo hay muchísimos en Argentina. Hay, bueno, para poner un ejemplo muy común también en Estados Unidos, las famosas class actions. Si todos recordamos, por ejemplo, una película de Julia Roberts que se llama Erin Brockovich, sí, es un claro ejemplo de lo que es una class actions en Estados Unidos. Bueno, ese tipo de acciones son muy comunes. En el Uruguay no tanto. La vía existe, la posibilidad de ir en amparo y también por otros caminos en tutela de intereses difusos existe, pero no se utiliza mucho. Estos 2 últimos casos fueron como casos no comunes. Es decir, a lo largo de la historia de la regulación de la tutela de intereses colectivos, que ya tiene unos cuantos años en Uruguay, no hay tantos casos. Por eso es importante este caso para nosotros, para poder analizar y ver hacia dónde puede ir este instituto en el futuro. Que es un instrumento bueno, que hay que utilizarlo con ponderación, porque a veces también, es verdad, se ha usado mal, ¿no? Porque a veces de repente hay, sobre pretexto de invocar una cuestión ambiental, por ejemplo, se arma una ONG, supuestamente para la tutela de cuestiones ambientales, y se promueve un amparo, y en realidad de repente detrás hay intereses particulares, o de repente atrás no hay intereses tan claros. Entonces, es una herramienta muy importante porque tiene una potencia muy fuerte, porque estamos hablando de suspender los efectos de un acto dictado por el Poder Ejecutivo o por otro poder del Estado. A eso voy, ¿no? Porque un riesgo que tiene, me parece, es que algún sector, ¿no? Corporativo que tenga un ONG o un sindicato o un gremio que los represente se pueda parar frente a una decisión de interés colectivo de un gobierno, ¿no? Sí. Sí. Es una herramienta muy fuerte que sin duda que es delicado, porque además en muchos casos estamos ante el desarrollo
como si hoy de políticas públicas. Por ejemplo, la política pública sanitaria del Estado en materia de vacunación, ahí había que ponderar muy bien para suspender la política pública vinculada con la salud pública, además. Porque, en definitiva, estamos hablando de las personas a las que elegimos a través del sistema representativo para gobernarnos en un periodo de gobierno. Esto ya lo dijo, pero entonces, porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas, si se hacía lugar a lo que había decidido Recarey, en definitiva eso ya quedaba laudado y no había otra organización representando los intereses de los niños que pudiese dar vuelta a esa decisión judicial y restablecer la política. Si se rechazaba, digamos, claro, no, si se hacía lugar al amparo y quedaba suspendido, bueno, esa decisión en vía de amparo significaba la suspensión de los efectos del acto. Pero igualmente había que ir después a impugnar para hacer caer esa política pública, había que seguir otros caminos. La decisión del amparo en este caso no iba a ser definitiva. El problema es si se rechaza el amparo, que ahí sí la vía de amparo queda cerrada para todos. Si supongamos un niño, niña o adolescente, vamos a suponer que en el caso de que hubiera verdaderamente efectos nocivos de la vacunación, cosa que yo no estoy en condiciones de juzgar, los expertos dicen que no hay ningún efecto, pero bueno, si no hay si hubiera efectos nocivos y alguien se presenta y promueve un amparo y lo pierde, después los alcanza a todos. Han habido casos, no en Uruguay, pero sí en otros países, en los que, por ejemplo, una fábrica que realiza una actividad contaminante y tiene algunos reclamos de vecinos y de organizaciones sociales, ¿qué hace? Arma un amparo con un vecino que es un afectado y que puede actuar porque él es uno de los afectados y promueve un amparo que en realidad está muy débilmente planteado, flojo. Flojo de papeles. Para perderlo, un amparo u otro proceso en tutela de intereses colectivos difusos. Y lo pierde y se blinda. Entonces, por eso es que es clave en esto controlar la representatividad. Es fundamental. Bien. Doctor Gabriel Valentín, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Sí, muy claro.